semana. La lógica. Lo primero que debemos decir sobre la lógica es que, bueno, es una disciplina filosófica, ¿no? Es una rama de la filosofía, ¿no es cierto? Una disciplina, una rama filosófica. Sin embargo, la lógica, ya de un tiempo a esta parte, es también considerada una ciencia. Ya está, una ciencia. Por su objeto de estudio, la lógica es considerada una ciencia formal. Tú debes recordar que la semana anterior, claro, Windsor, la semana anterior estábamos hablando de la clasificación de las ciencias, ¿no? Que realiza en este caso el filósofo Mario Bunge. Entonces Bunge realiza una clasificación según el objeto de estudio y según también la función, ¿no? Él realiza una doble clasificación. Entonces, según el objeto de estudio, teníamos las ciencias formales y teníamos las ciencias fácticas, ¿no? En este caso, ¿cuál es la diferencia entre las ciencias formales y las ciencias fácticas? Que las formales estudian entes ideales, abstractos, inmateriales, ¿no? En cambio, las ciencias fácticas estudian objetos concretos, materiales, ¿no? Que se pueden percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? En este caso, la lógica va a ser una ciencia, pero una ciencia formal. ¿Qué significa ello? Que la lógica estudia. Hola Rosario, buen día, buen día. ¿Qué significa ello? Que la lógica estudia algo ideal, algo abstracto, ¿no? Entonces la lógica estudia un objeto ideal, ¿no? Como ciencia formal, la lógica estudia un objeto ideal. ¿Cuál es el objeto de estudio de la lógica? La lógica estudia la inferencia. ¿Ya está? El objeto de estudio de la lógica es la inferencia. Profe, pero ¿qué cosa es una inferencia? A ver, quizás si no lo entiendas, pero si te coloco una palabra sinónima, puedas dar con qué cosa es una inferencia. Mira, una inferencia es lo mismo que decir un razonamiento o un argumento también podría ser. Entonces, una inferencia es un razonamiento, ¿ya está? Pero también podría ser considerado un argumento. ¿No? Vamos a colocarlo abajito nomás. Ya está, la inferencia es sinónimo de razonamiento o argumento, ¿ya? Ahora vamos a explicar cómo se estructura un argumento, un razonamiento. De hecho, te voy a dar varios ejemplos también de razonamientos. ¿Listo? Pero antes de ello, primero lo primero, mira, la palabra lógica deriva del vocablo griego logos. De hecho, tú ya sabes qué significa logos, ¿no? Lo hemos venido mencionando varias veces en las clases, ¿no? Logos significa estudio, tratado, teoría, pero logos también se traduce como razón. ¿Ya está? Logos significa razón. De ahí que la lógica sea la ciencia de los razonamientos. ¿Te das cuenta? Ahora todo tiene sentido, ¿no? Lógica proviene del vocablo griego logos, que significa razón. Por ende, la lógica es la ciencia que estudia los razonamientos, las inferencias. ¿Ya está? Listo. Ahora sí. Profe, ¿y por qué la lógica estudia el razonamiento? ¿Por qué la lógica estudia la inferencia? ¿Cuál es el problema con ella? Básicamente la lógica estudia nuestro razonamiento, muchachos, para tratar de indicarnos cuándo estos son válidos. ¿Ya está? Y distinguirlos de aquellos que sean inválidos. ¿Qué, profe? ¿Hay razonamientos que son inválidos? Sí. No deberían, puesto que son razonamientos, pero la verdad es que sí. Hay razonamientos que tienen la apariencia de ser válidos, de estar bien estructurados, de ser correctos, pero resulta que cuando los analizamos cuidadosamente, meticulosamente, pues nos damos cuenta de que no lo son. Tienen la apariencia de que son válidos, pero al analizarlos encontramos de que son inválidos, ¿no? A estos razonamientos que son inválidos les llamamos falacias.
Entonces, ¿qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento que tiene la apariencia de ser válido, pero al analizar lógicamente su estructura, digamos, cuidadosamente su estructura, podemos identificar que es un razonamiento inválido. Entonces, las falacias son razonamientos inválidos, ¿ya? Profe, pero ¿cómo así? A ver, vamos con un ejemplo para que tú puedas entender por qué es que a la lógica le interesa estudiar nuestros razonamientos, ¿ya? A ver, supongamos que de repente la Rosario le dice al Windsor, ¿no? O el Windsor, ¿no? Le dice a Rosario, oye, Rosario, tengo problemas de caspa, ¿no? En mi cabeza. Ya he intentado de todo, no sé cómo sacarme la caspa en la cabeza. Entonces la Rosario le dice, ¿no? Oye, Windsor, ayer vi una entrevista. ¿Sabes qué deberías hacer? ¿Qué? A ver, dime. Cómprate una botella de vino tinto. ¿Vino tinto? Sí. Y con eso lávate la cabeza. ¿Con vino tinto? Sí, lávate bien con vino tinto la cabeza y con ello, santo remedio, ya no vas a tener problemas de caspa. Mm, Y el Windsor se queda pensando, ¿no? Pero Rosario, ¿de dónde sacas eso? Entonces la Rosario le dice, es que ayer escuché que el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, recomendaba en la entrevista que si alguien tiene problemas de caspa, se lavara con vino tinto. Entonces, si lo ha dicho el Premio Nobel de Literatura, pues por algo es. Ya viste, es ganador de premios Nobel. Entonces, no es cualquier cosita. Una cosa es que lo diga por ahí el Fabricio, pero otra cosa es que lo diga él, Mario Vargas Llosa, el ganador de premio Nobel de Literatura. ¿Qué vas a dudar de él? Y entonces el Windsor se queda, ¿no? Ah, eh, bueno, bueno, sí, pues, ¿no? Tienes razón. Lo está diciendo Vargas Llosa, no es cualquier persona. Sí, creo que tienes razón. Mañana mismo me voy a ir a comprar mi vino tinto. Entonces, si tú te has dado cuenta, lo que se ha cometido, correcto, y todo el mundo ya se dio cuenta, y por lo visto ya aquí hasta ya saben qué tipo de falacia se ha cometido. ¿Ya para qué hago la clase ya? Correcto, se ha cometido una falacia ad verecundiam. Hay una falacia ahí. ¿Listo? De apelación a la autoridad, ¿no? Profe, pero ¿por qué ahí hay una falacia? Porque fíjate, Rosario está dando una recomendación, le está diciendo, lávate el cabello con vino tinto y así se acabarán tus problemas de caspa, ¿no? ¿Y por qué lo dices? Entonces Rosario apela a una autoridad, ¿no? A Mario Vargas Llosa. No es que justifica su respuesta de repente porque hay evidencia empírica de que el vino tinto tiene ciertos componentes que ayudan a combatir. No, Rosario no dio ninguna razón válida para justificar su punto de vista. Hasta de repente pudo ella haber apelado a estudios de la ciencia, ¿no? Que han corroborado este hecho. No, lo que hizo Rosario fue yo te lo recomiendo porque así lo dice Mario Vargas Llosa. Entonces está defendiendo un punto de vista apelando a una autoridad, incluso una autoridad incompetente en el tema. Porque ¿qué tiene que ver Mario Vargas Llosa con todo y su premio Nobel con tu caspa? Qué tiene que ver Mario Vargas Llosa con los problemas dermatológicos? Nada, sí o no. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Pero entonces si te has percatado, la gente en el lenguaje coloquial suele razonar de esta manera, ¿no es cierto? Y los otros que estamos escuchando el razonamiento de los primeros solemos convencernos, ¿no? Porque fíjate, en el ejemplo que te di, Windsor le dijo a Rosario, sí, pues no, es Mario Vargas Llosa. Tienes razón, me voy a ir a comprar mi vino tinto. Entonces, si te has percatado, las falacias, los razonamientos inválidos, son muy persuasivos, ¿no? Nos buscan convencer de que están bien estructurados, ¿no? Logran convencernos, como el caso de Windsor, que al final se fue a comprar su botella de vino tinto. Son muy persuasivos, pero debes saber que es un razonamiento inválido. ¿Y dónde está la invalidez? La invalidez radica en haber apelado a autoridades para defender un punto de vista. Cuando tú quieres defender una idea, pues la defiendes dando razones válidas, quizás hasta incluso recurriendo a la evidencia empírica, como te decía, ¿no? Como se hace en la argumentación científica.
Pero el problema aquí es que Rosario no justificó su punto de vista, sino que apeló a una autoridad, no lo dijo él. Y entonces si él lo dijo, que vas a dudar, todavía lo puso así a Windsor a pensar, ¿no? Ahí hay una falacia llamada falacia de apelación a la autoridad o falacia ad verecundiam. Un razonamiento no es válido porque lo dijo una autoridad, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Ahí tenemos entonces, muchachos, ¿ya? Otro escenario, fíjate, te doy otro escenario, otro ejemplo, ¿ya? A ver, supongamos, ya Windsor ya lo dejamos tranquilo porque ya está, ya, para que no se moleste el Windsor, ¿ya? Ya, mira, vamos a hablar ahora del Fabricio, que está calladito el Fabricio, ¿no? Fíjate, imagínate, Carla, ya está, que tú le digas a Fabricio, ¿no? Mi amor, no, mejor ya ni te digo mi amor, ya no vale la pena. Fabricio, Fabricio Alejandro, ¿no? Después de todo este tiempo que llevamos de relación, eh, hay algo que tengo que decirte. Dime, por favor, Carlita, dice Fabricio. Eh, eh, Fabricio, es que no eres tú, Fabricio, soy yo. ¿Cómo? ¿Qué está pasando, Carlita? ¿Qué ha pasado, no? Eh, Carla, a ver, Fabricio, necesito un tiempo. ¿Un tiempo? Carla, ¿qué está pasando, mi amor, mi bichota, no? Ya, bueno, ya sin más rodeo, Fabricio, terminamos. Ya no te amo. La relación ya no da para más, terminamos. Entonces el Fabricio, ¿no? Pero ¿por qué terminamos? No podemos terminar, ¿no? No, sí, Fabricio, ya no hay más razón para estar juntos. Ya no le encuentro ninguna razón para mantener nuestra relación. Entonces, Fabricio lo que aquí debería hacer, si obviamente quiere mantener la relación, es darle razones a Carla de por qué la relación debería continuar, ¿no? De repente justificar que su relación es sana para ambos y que ésta debería continuar. Pero supongamos que en lugar de hacer todo esto, Fabricio le dice a la Carla, ¿no? Carla, Carla, si tú me dejas, mi vida no tiene sentido. Yo no sé qué voy a hacer sin ti, Carla. Ah, yo no puedo continuar mi vida, Carla. Yo te amo, Carla. No me dejes, por favor. Entonces, fíjate, en lugar de que el Fabricio dé razones, ¿no? De por qué la relación es sana para ambos y quizá de repente a Carla le parezca sensato su razonamiento, lo que hace es apelar a la pena, a la compasión, ¿no? Ninguna razón le ofrece, sino que ella debería continuar con él ya por pena. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, correcto, ya se dieron cuenta por ahí algunos, profe, es una falacia ad misericordia. En lugar de dar razones, se está apelando a la piedad, a la misericordia, a la pena, a la compasión. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirte? Que en nuestro lenguaje coloquial nosotros cometemos muchas falacias, formas de razonar inválidas. ¿Ya está? Entonces tú debes saber, muchacho, que la lógica busca estudiar los razonamientos, las inferencias con la finalidad de diferenciar cuándo una inferencia o un razonamiento es válido y cuándo no lo es. Entonces, es importante que tú te des cuenta cuando un razonamiento es válido para que luego ya no te engañen, para que luego no te vendan como razonamiento una falacia. Pues la lógica se esfuerza por tratar de decirte, Estela, este es un razonamiento válido y esto no lo es, ten cuidado. Entonces, eso hace la lógica. Ya está, estudia los razonamientos para saber cuándo son válidos y diferenciarlos de los razonamientos que son inválidos, ¿ya? A propósito, por ejemplo, te cuento una situación que me pasó en clase presencial, ¿no? Estaba yo haciendo una clase de los filósofos griegos antiguos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Esto habrá sido el siglo pasado, en clase presencial. Mira, escucha qué pasó.
estaba haciendo una clase, entonces uno de los alumnos, ¿no? Levanta la mano y me dice, pero profesora, lo dice así abiertamente en el salón, ¿no? Profesora, pero los griegos fueron homosexuales. He sabido que los griegos mantuvieron relaciones sexuales entre ellos, entre varones, ¿no? Entonces cuando yo volteo, porque estaba haciendo mi pizarra, volteo, lo miro y le digo, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Le digo, repite, hijo, no, no te escuché, le digo. Entonces él me vuelve a decir que he sabido que los griegos eran homosexuales, que mantenían relaciones entre ellos. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué dices eso? Le digo. Y la respuesta del joven fue, bueno, porque así lo ha dicho el profesor de literatura. Y si así lo ha dicho él, pues por algo, profe, no se va a equivocar, ¿no? Él sabe sobre esos temas, ¿no? Y entonces es así. Entonces, fíjate, al margen de si lo que ha dicho el profesor de literatura sea cierto o no, al margen de si los griegos son o no homosexuales, el problema no está en la homosexualidad de los griegos, es un punto aparte. El problema está en la respuesta que me dio tu compañero. Entonces, ¿cuál es el problema con su respuesta? De que él, para defender un punto de vista, ¿no? Lo que hizo fue apelar a una autoridad. Lo que dijo tal persona, ya está, yo lo repito. Y entonces, como él es ¿no? el especialista en el tema, si él lo ha dicho, bueno, es así, es verdad, dogma para mí. Entonces, al margen de si los griegos fueron o no homosexuales, le hice saber al alumno que la forma en que él estaba respondiendo constituía una falacia verecundia. Tú no puedes defender un punto de vista apelando a lo que dijo alguien, apelando a lo que dijo una autoridad. En todo caso, si a ti te convenció dicha idea, pues lo que uno debe hacer es tratar de averiguar y buscar fuentes donde en concreto pues se demuestre o se compruebe dicha afirmación, que en este caso los griegos fueron homosexuales, ¿no? Entonces, que puede haberla, ¿no? Entonces, yo no estoy discutiendo que lo fueron o no lo fueron. Puede ser, lo son, digamos. Supongamos que lo son. El problema no está en la homosexualidad de los griegos, sino el problema está en la forma en cómo tu compañero me respondió. Entonces, lo que él cometió fue una falacia verecundia, tratar de defender una idea, no por su propio esfuerzo racional, sino tratar de defender una idea porque lo dijo alguien. Entonces, ahí se está cometiendo una falacia. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, muchachos. Por eso es importante la lógica. La lógica es no solamente una ciencia que estudia los razonamientos, sino que la lógica también es una herramienta, es un instrumento que nos permite a nosotros poder identificar cuándo un razonamiento es válido y cuándo no lo es. Y tratar de saber cuándo lo son y cuándo no, ¿no? Porque no todos los razonamientos son válidos, muchachos. Y ahí hay que tener mucho ojito, 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 ¿ya? Listo. En conclusión, para ir avanzando, la lógica es una ciencia formal que estudia la inferencia, que estudia el razonamiento. ¿Qué es lo que le interesa a la lógica? A la lógica le interesa saber cuándo un razonamiento es válido, para tratar de diferenciarlo de los razonamientos que son inválidos. ¿Te acuerdas cómo les llamamos a los razonamientos inválidos? ¿Cómo les llamamos a esos razonamientos inválidos que tienen la apariencia de estar bien, pero si los revisamos cuidadosamente resulta que no lo están? Correcto, falacias, ¿ya? Oh. Listo, avancemos entonces. Ahora que sabemos de qué va la lógica, hablemos de la inferencia, ¿ya? ¿Qué cosa es la inferencia? Lo primero que hay que decir es que la inferencia es un razonamiento, ¿ya? Un razonamiento, ¿listo? Lo que viene después, que consiste en derivar la validez de una conclusión a partir de más premisas, dejémoslo ahí. Primero, un razonamiento, ¿ya? Otra cosa, como ya hemos dicho, las inferencias, o lo que es lo mismo, los razonamientos, se caracterizan porque son válidos o son inválidos. ¿Ya está? No te olvides. Y fíjate que yo lo he resaltado encima, ¿no? Yo lo he resaltado, válida o inválida, lo he resaltado. ¿Por qué lo he resaltado? No para decorar, sino que tiene una intención, ¿ya?
Entonces, esa es la característica principal de la inferencia. Las inferencias son válidas o son inválidas. ¿Ya está? Listo. Cuando la inferencia es válida, te voy a explicar en un ratito, ¿ya? Pero ahí tienes la característica. Listo. Una inferencia, muchachos, está compuesta de proposiciones. Ay, profe, me añadió otro término. Ahora, ¿qué cosas son las proposiciones? Ahora te explico. Es más, la inferencia está compuesta por dos tipos de proposiciones. A una le llamamos premisas y a otra le llamamos conclusión. A ver, profe, esquematícelo. Aquí lo esquematizo. Fíjate. La inferencia está compuesta de proposiciones. Ahí está. Es más, dos tipos de proposiciones. Ahí está. Premisas y conclusión. Si tú te percatas, yo he trazado por aquí una línea. Todo lo que está sobre la línea recibe el nombre de premisas. ¿Ya está? Y todo lo que está debajo de la línea recibe el nombre de conclusión. Pero antes de continuar hablándote de las premisas y la conclusión, primero veamos qué cosa es una proposición, porque nosotros hemos dicho que la inferencia está compuesta de proposiciones. ¿Ya está? Listo, a ver, antes de continuar, dejemos esto por aquí, ahí nomás, y hablemos primero de las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración aseverativa. ¿Qué significa eso? Es decir, es una oración que afirma algo o niega algo de la realidad. Una oración que describe, que nos dice algo de la realidad. ¿Ya está? En la medida en que nos dice algo de la realidad, las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Ya está? Fíjate que ahora yo he resaltado verdadera o falsa. Entonces, ¿quiénes son verdaderas o falsas? Las proposiciones. ¿Quiénes son válidas o inválidas? Las inferencias. Entonces, una cosa es una proposición y otra cosa es la inferencia. ¿Ya está? Una inferencia es válida o inválida. Una proposición es verdadera o falsa. Fíjate, son diferentes. ¿Ya? Ya, borro esto. Listo, entonces una proposición es una oración que nos dice algo de la realidad y que además puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Ya? Profe, ¿me puede dar un ejemplo de proposición? Claro. A ver, vamos con un ejemplo. Yo podría decir, por ejemplo, Stephanie, ya está, Stephanie es estudiante, ya está, de ADC. ¿Listo? Stephanie es estudiante de ADC. Fíjate, esta es una proposición. Profe, ¿por qué es una proposición Stephanie es estudiante de ADC? Porque en este caso es una oración que está hablando de algo que existe en la realidad. Stephanie existe en la realidad y también existe la Academia ADC. Ya está. Entonces yo estoy describiendo algo de la realidad. Por lo tanto, esta es una proposición. Ahora, ¿es una proposición verdadera o falsa? Profe, es una proposición verdadera. ¿Por qué es verdadera? Recuerda, una proposición será verdadera porque se puede comprobar en la realidad. Aquí aplicamos el criterio de la correspondencia, ¿no? Una proposición será verdadera si se puede comprobar en la realidad, en los hechos, ¿no? Profe, yo puedo comprobar que Stephanie es estudiante de ADC, por lo tanto esto es verdadero. Proposición verdadera, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, Lima es la capital, ¿listo?, de Chile. Listo. ¿Esta es una proposición? Sí, porque estoy hablando de Lima, Chile y ambos existen en la realidad. Entonces es una proposición. ¿Ya está? Ahora, ¿es una proposición verdadera o falsa? Falsa, porque al comprobarlo en la realidad, Lima no es la capital de Chile, sino de Perú. Entonces acá tenemos una proposición verdadera y por aquí tenemos una proposición
falsa. ¿Ya está? Listo, ahí tenemos entonces. Entonces, una proposición es una oración que describe algo de la realidad. Las proposiciones pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿De qué depende? De que yo lo compruebe en la realidad. ¿Ya está? ¿Listo? Ya mira, ahora te voy a dar un ejemplo de proposición. Mira por acá. Hemos dicho que la inferencia está compuesta de proposiciones. Mira, yo he colocado por aquí 3 proposiciones. Es más, hasta le voy a dar nombre. Todos los peces son animales acuáticos. Esta sería la proposición 1. ¿Ya está? ¿Los tiburones son peces? Acá tienes otra proposición. Proposición 2. ¿Y los tiburones son animales? Esto sería proposición 3. ¿Ya está? Entonces tengo aquí un ejemplo de inferencia compuesta por 3 proposiciones. 1, 2 y 3. ¿Ya? Ahora sí. Si los ordenamos a la proposición 1 y a la proposición 2, como están sobre la línea, ¿cómo les voy a llamar? Les voy a llamar premisas, porque ellas están sobre la línea. Y a la proposición 3, que está debajo de la línea, le voy a llamar conclusión. ¿Ya está? Entonces, a la premisa 1 y a la premisa 2, como están sobre la línea, les llamamos premisas. Y a la proposición 3, que está debajo de la línea, le llamo conclusión. ¿Ya está? Ahora fíjate, voy a leerlo, fíjate. P1 se lee premisa 1. ¿Ya está? La proposición 1 es una premisa. Todo lo que está sobre la línea le llamo premisa. Entonces yo leo, premisa 1. Todos los peces son animales acuáticos. Premisa 2. Los tiburones son peces. Conclusión. Por lo tanto, los tiburones son animales acuáticos. Todo esto, todo este esquema que tienes por aquí, todo este esquema es una inferencia. ¿Todo eso, profe, sería una inferencia? Sí, todo eso sería una inferencia. ¿Ya está? Listo. Ahora fíjate. Profe, ¿esta inferencia es válida o es inválida? Para la lógica, esta inferencia será considerada válida si y solo si la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Es decir, para la lógica, esta inferencia será válida si hay conexión entre las dos premisas y la conclusión. Si la conclusión proviene o deriva de las premisas. Analicemos. Todos los peces son animales acuáticos. Premisa 2, los tiburones son peces. A ver, si todos los peces son animales acuáticos y los tiburones son peces, pues necesariamente los tiburones son animales acuáticos. Profe, encuentro una conexión entre las dos premisas y la conclusión. La conclusión deriva de ambas premisas. Hay una conexión aquí. Si todos los peces son animales acuáticos y los tiburones son peces, entonces los tiburones también son animales acuáticos. Profe, aquí encuentro yo una conexión. La conclusión deriva de las premisas. Ya. Si tú encuentras una conexión entre las dos partes, le vamos a llamar entonces una inferencia válida. ¿Ya está? Lo que significa entonces que una inferencia es válida cuando la conclusión deriva, proviene necesariamente de las premisas. Es decir, cuando hay conexión entre las premisas y la conclusión. ¿Ya está? Pues ahí una inferencia será válida. A la lógica, muchachos, y he aquí una importante observación. A la lógica no le importa si esta proposición 1 es verdadera o es falsa. Recuerda que las proposiciones son verdaderas o falsas. Ya, a la lógica no le importa
si la proposición 1 es verdadera o es falsa. A la lógica no le importa si la proposición 2 es verdadera o es falsa. Y tampoco le interesa si la proposición 3, los tiburones son animales acuáticos, no le importa si es verdadero o falso. Si los tiburones son o no animales acuáticos, eso no le interesa a la lógica, no le importa el contenido. A la lógica no le importa la verdad de las proposiciones. A la lógica no le importa si todos los peces son animales acuáticos. Profe, esto es falso. Ya, eso no le importa a la lógica. ¿No le interesa, profe? No, a la lógica no le importa el contenido de la inferencia. A la lógica solo le importa la estructura, la forma. A la lógica solo le interesa que la conclusión derive de las premisas, que haya conexión entre las dos partes, pero no le importa el contenido, no le importa la verdad o falsedad de las proposiciones. ¿Ya está? Vamos con otro ejemplo para que se entienda. Supongamos que yo digo, premisa 1, las plantas necesitan agua para vivir. ¿Ya está? Premisa 2, las rosas son plantas. Fíjate, hasta aquí yo tengo dos proposiciones. Proposición 1 y proposición 2. Pero si yo trazo una línea, ya está. Si yo trazo una línea, ya pues a ellas ya no le voy a llamar proposición 1 y proposición 2, sino que ahora ya les llamo premisa 1 y premisa 2. ¿Listo? Dime tú cuál tendría que ser la conclusión aquí para que esta inferencia sea válida. A ver, ¿cuál debería ser la conclusión para que la inferencia sea válida? A ver, dime tú, dame la conclusión para que esa inferencia sea válida. Las rosas necesitan, correcto, las rosas necesitan agua para vivir. Entonces, fíjate, acá tengo yo proposición 1, acá está la proposición 2 y por acá está la proposición 3. A las que están sobre la línea les llamo premisas y a la que está debajo de la línea, conclusión. ¿Qué le importa a la lógica? A la lógica solo le interesa que la conclusión derive de las premisas, que haya conexión entre las premisas y la conclusión, que haya conexión aquí. Ajá. A la lógica no le interesa si es verdad que las rosas son plantas. Profe, las rosas no son plantas, profe. Lo he corroborado en la experiencia y resulta que esto es falso, profe. Ya, a la lógica eso le tiene sin cuidado. A la lógica le importa 3 pepinos si las rosas necesitan o no agua para vivir. Profe, esta proposición es verdadera. Las rosas sí necesitan agua para vivir. Es verdadero. Ya, pero la lógica dice, a mí no me importa. Profe, las plantas necesitan agua para vivir. Profe, esto es falso. Algunas no necesitan, profe. Es una proposición falsa. La lógica te dirá, no me importa a mí. Lógica, pero es que no te importa el contenido. ¿No te interesa saber si las proposiciones son verdaderas o son falsas? No, no me importa. A mí solo me importa la estructura. A mí solo me interesa que haya conexión entre las premisas y la conclusión. ¿Ya está? La validez, correcto. No la verdad, sino la validez. Por lo tanto, yo te voy a colocar por aquí un ojo bien grande, fíjate. Ojo, pobre que te olvides, vas a ver, desgraciado, porque esto es lo que ha venido en examen de admisión, ¿no? 3 cucharadas de yogur, la miel y arándanos. Nada más. Ya, un ojo, mira, mira. Pobre que te olvides, vas a ver, ¿ah? ¿No está? A ver, pobre que te vayas a olvidar, porque esto es lo que ha venido en examen, ojo con eso, ¿ah? Ya mira, a la lógica, ya mira, voy a colocar encima, ya te escribo todo de una vez. A la lógica, 2 puntos. No le importa. Ya, ¿qué no le importa a la lógica? ¿El contenido o la estructura? ¿Qué recetará? No es el desayuno, hijo. ¿Qué no le importa a la lógica? A ver, no le importa. No le importa el contenido.
¿El contenido de quién? El contenido de la inferencia. Es decir, no le importa la verdad o falsedad de quién, de las proposiciones. ¿Ya está? No le interesa. Si las proposiciones son verdaderas o falsas, la lógica no le importa. Ya, ahora te pregunto, ¿qué sí le importa? Sí le importa. A ver, ¿qué sí le importa? El contenido no. ¿Qué le importa? Le importa la estructura, la forma, ¿ya está? De la inferencia. ¿Listo? Es decir, a la lógica le importa la validez o invalidez de la inferencia. ¿Listo? Entonces a la lógica no le importa el contenido, a la lógica solo le importa la estructura. A la lógica no le importa ni la verdad ni la falsedad, a la lógica solo le importa la validez o invalidez. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto es nota, no te vayas a olvidar porque esto ha venido en examen de admisión. ¿Se entiende, muchachos? Para todos. ¿Se entiende, Fabricio? Carla. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, vamos con otro ejemplo a ver si se entiende. ¿Ya? Vamos con otros ejemplos. A ver, yo digo, premisa 1. Todas las mujeres son fieles. ¿Ya está? Premisa 2. Leslie, obvio, estoy hablando de mí, es mujer. ¿Ya está? Listo. Dime cuál sería la conclusión para que esta inferencia sea válida. ¿Cuál sería la conclusión? Ya dilo, dilo, aunque te duela, dilo, dilo, escríbelo nomás. Dilo, dilo, dilo. Eso, eso. Leslie es recontra fiel, ¿sí o no? Dilo, dilo, dilo. Top, ya bueno, todo porque es un ejemplo, dice. Oye, por favor, no hagas problemas, ¿ah? Es mi clase, ¿ah? Es mi clase, ¿ya? Son mis ejemplos, ¿ya? Es mi clase, punto, se acabó. Ya está, listo. Entonces, fíjate, ¿cómo le llamo a todo lo que está sobre la línea? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo le llamo? A ver, a ver. P1 y P2, ¿qué serían? Correcto, Fabricio, le llamamos premisas. ¿Y a lo que está debajo de la línea? Conclusión, correcto. Ya está. Pregunta, ¿hay conexión entre las premisas y la conclusión? ¿Hay o no hay conexión? En este ejemplo, ¿la conclusión deriva de las premisas o no? Sí, sí hay conexión. Entonces, ¿cómo le llamaremos a todo esto? ¿Inferencia válida o inferencia inválida? Inferencia válida. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces te pregunto, ¿cuándo una inferencia es válida? ¿Cuándo una inferencia es válida? A ver, ¿cuál será la respuesta? ¿Cuándo una inferencia es válida? Cuando hay conexión, pero ¿entre quiénes? Pues tienes que decirme entre quiénes. Cuando una inferencia es válida. Dime, dime, dime. Cuando, correcto, Estela, cuando la conclusión, ¿qué pasa con la conclusión? Correcto, deriva de las premisas. Excelente, muy bien. Cuando la conclusión deriva de las premisas, ¿ya? Correcto, muy bien. Pregunta, ¿a la lógica le interesa si la proposición Leslie, porque no te olvides, acá hay 3 proposiciones. Proposición 1, proposición 2 y proposición 3. Te pregunto, ¿a la lógica le interesa si es verdad o falso, si Leslie es fiel o no? La lógica estará diciendo, a ver, no. Primero veamos en la realidad si Leslie es fiel o no es fiel. ¿Le interesa o no? No, a la lógica no le importa el contenido de la inferencia. No le importa si es verdadera o falsa esta proposición. A la lógica solo le importa la estructura, que de las premisas se derive la conclusión, nada más.
Si la proposición 2 es verdadero o falso, eso no le importa a la lógica. Si la proposición 1 es verdadero o falso, tampoco le importa. Nada de eso le interesa a ella. ¿Ya? Listo. A ver, otro ejemplo más. Vamos con otro más, otro más. Ya mira, ya me gustó, ya me gustó. Premisa 1. A ver si yo digo, todas o todos los varones crespos, ya está, son sexys, ya está. Todos los varones crespos son sexy, ya está. Premisa 2. A ver, diremos por aquí, listo. Windsor, no, Windsor no es crespo, pues, ¿no? Ya, pero para efectos de la clase, Windsor es un varón crespo. Ya está. A ver, chicas, ¿cuál sería la conclusión para que esta inferencia sea válida? La conclusión tendría que ser, ¿cuál tendría que ser? Windsor, dilo. Windsor, ¿qué será Windsor? Windsor es sexy, dice, obvio. Solito él, ¿no? Solito, ¿no? Ya está, Windsor es sexy, ¿no? Ya está, listo, ahí lo tenemos, ¿no? Ya está. Entonces, fíjate, esta es una inferencia válida, ya está. ¿Por qué es válida? Porque la conclusión derivó de las premisas. Ya está, hay conexión entre las dos premisas y la conclusión. Hay una conexión ahí, ¿ya? Listo, ahí tenemos. Profe, a la lógica le importa si es verdad que Windsor es sexy o no. No, no le importa el contenido, no te olvides. A la lógica solo le importa la estructura, la forma. ¿Ya? Ahora sí, muchachos, ¿se entendió para todos? Por favor, este ojo resáltalo, enmárcalo para que no te olvides el día del examen. ¿Ya? ¿Listo? Correcto, muchachos. Entonces, hasta aquí ya hemos especificado lo que sería una inferencia. ¿Ya está? Y en este caso vamos a hacer una recapitulación a modo de, digamos, de repaso, de resumen de lo que acabamos de decir, ¿ya? A ver, primera pregunta, muchachos. Manos todos al teclado, primera pregunta. A ver, ya sabes que la lógica es una ciencia formal. Pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio de la lógica? ¿Qué estudia la lógica? ¿Cuál es su objeto de estudio? Correcto, la inferencia. Sinónimo de inferencia, razonamiento. Correcto, ya está. ¿De qué está compuesta una inferencia? También argumento. ¿De qué está compuesta una inferencia? De proposiciones. ¿Cuántos tipos de proposiciones? Dos, correcto. Dos, correcto. ¿Cómo le llamamos a la parte de la inferencia que está sobre la línea? Premisas. ¿Y a la que está debajo de la línea? Conclusión, correcto. Ya estamos. Pregunta, ¿a la lógica le interesa la estructura o el contenido de la inferencia? La estructura, la forma. A ver, pregunta, ¿quiénes son verdaderas o falsas? ¿Las proposiciones o la inferencia? Correcto, las proposiciones. Pregunta, ¿cuándo una proposición es verdadera? ¿Cuándo una proposición es verdadera? ¿Cómo yo sé si una proposición es verdadera?
Correcto, Estela, cuando se puede comprobar en la realidad. Ujú. Ya estamos, listo. ¿Quiénes son válidas o inválidas? ¿Las inferencias o las proposiciones? Correcto, las inferencias. Y ahora te pregunto, ¿cuándo una inferencia es válida? ¿Cuándo una inferencia es válida? Correcto, Windsor. Cuando la conclusión deriva, ahora sí, de las premisas. ¿Ya está? Correcto. Cuando la conclusión deriva de las premisas. ¿Ya está? ¿Cómo le llamamos a los razonamientos inválidos? Que tienen la apariencia de estar bien, porque al menos así nos persuaden psicológicamente, pero al analizarlo vemos que no lo son. Correcto, falacias. Una última pregunta. ¿A la lógica le importa la verdad o la validez? Excelente, la validez. ¿Quiénes son válidas o inválidas? ¿Quiénes pueden ser válidas o inválidas? Correcto, Fabricio, las inferencias. ¿Quiénes son verdaderas o falsas? Las proposiciones. ¿A la lógica le importa el contenido o la estructura? La estructura. ¿La verdad o la validez? Excelente, muy bien, muchachos, ningún error, ¿ah? Ustedes sí, ¿ah? Bien, 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 muy bien, ¿ah? Ya está, a pesar de que los he hecho ir, venir para acá y no han caído, lo que me habla de su alto grado de concentración. Excelente, muy bien muchachos. Hasta ahí entonces hemos terminado con lo que ha venido en examen de admisión sobre la inferencia. Usted, los estudiantes generalmente suelen confundir esta parte, este ojo que yo les he colocado. Esto lo suelen confundir mucho, pero a ti no te va a pasar, ya está, porque tú ya sabes que la verdad o falsedad es un atributo de las proposiciones y sabes que la validez o invalidez es un atributo de la inferencia, ¿ya? ¿Listo? Ya está, muy bien muchachos, excelente, lo felicito. Hasta aquí entonces hemos terminado con la primera parte, ¿ya está? Lo último que me queda decirles sobre la inferencia, tengo que borrar todo esto, ¿no? Lo último que me queda decirles sobre la inferencia es de nada, muchachos, de nada. Gracias por sus palabras, que sé que son muy honestas. Lo último que me queda decirles sobre la inferencia es cuáles son los tipos de inferencia. ¿Ya? Vamos por acá, de frente a borrarlo mejor. Para ser exactos, hay dos tipos de inferencias, ¿ya? Y ahí ya las tienes, fíjate, presentadas. Tenemos las inferencias deductivas y tenemos también las inferencias inductivas, ¿ya? Dos tipos de inferencia, deductivo e inductivo. Profe, pero esas palabras me suenan. La semana anterior hablamos de inducción y deducción, claro que aplicado al problema de la epistemología, ¿no? Pues claro, ¿no? Ya, eso es, tú ya más o menos conoces en qué consiste la inducción y en qué consiste la deducción, ¿no? Pero fíjate, mira, acá vamos a hablar, Estela, solo de los razonamientos, ya no de Popper, ya no de los epistemólogos, sino solamente en qué consiste el razonamiento inductivo y en qué consiste el razonamiento deductivo, ¿ya? A ver, lo primero que vamos a decir es que la inferencia deductiva tiene una estructura. La inferencia deductiva se caracteriza porque parte de premisas que son generales y arriba a una conclusión que es particular. Entonces podríamos decir que la estructura es de lo general a lo particular. ¿Ya está? De lo general a lo particular. Esa es la estructura. Yo te voy a dar ejemplos, no te preocupes en breve. Lo siguiente que podríamos decir de la inferencia deductiva es que la conclusión en una inferencia deductiva tiene un carácter de necesidad, es decir, deriva necesariamente de las premisas dadas. Todo esto vamos a llevarlo a la práctica, ¿ya está?
Vamos a darte o voy a darte dos ejemplos de inferencias deductivas. ¿Ya está? A ver, primer ejemplo. Todos los filósofos son ateos. ¿Ya está? Premisa 1. Todos los filósofos son ateos. Conclusión. Algunos ateos son filósofos. A ver, ¿por qué esta es una inferencia deductiva? Primero, por su estructura. Si tú te percatas, estamos partiendo de lo general, todos. Y la conclusión es particular, algunos. Entonces, la estructura se cumple de lo general, ¿no está? De lo general a lo, acá está lo general, a lo particular, algunos, todos algunos. Todos, general, algunos, pues más particular, ¿no está? Entonces, la estructura, check, se cumple. Segundo, la conclusión deriva necesariamente de las premisas. ¿Qué significa eso? Que acá hay una conexión de necesidad. De la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Hay una necesidad aquí, una conexión necesaria. ¿Cómo así? Fíjate, si todos los filósofos son ateos, necesariamente no todos los ateos son filósofos, ¿no? Todos los filósofos son ateos, ok, pero no por eso todos los ateos son filósofos. No, no, no. Solo algunos ateos son filósofos. Es más, hasta yo te lo grafico, mira, ya está. Acá tengo al grupo de los ateos. Acá están todos los ateos. Dice que dentro del grupo de los ateos, todos los filósofos, hay un grupo, acá están los filósofos. Dice que todos los filósofos son ateos. Ya está. Pero el que todos los filósofos sean ateos no significa que todos los ateos sean solamente filósofos, ¿no? En el grupo grande de los ateos pueden haber de repente artistas, ¿no? Puede haber de repente algunos científicos, ¿no está? Algunos científicos, otros de repente no. Puede estar de repente Fabricio también por aquí. Entonces, si tú te das cuenta, todos los filósofos son ateos, pero no todos los ateos son filósofos, solo algunos de ellos. Otros pueden ser científicos, artistas, Fabricio, etc, etc, etc. Entonces, todos los filósofos son ateos, sí, pero solo algunos ateos son filósofos. ¿Ya está? Entonces, tienes aquí un ejemplo de inferencia deductiva con solo una premisa. ¿Ya está? Listo. Vamos con otro ejemplo, fíjate. Veamos por acá. Ah, no salió aquí, me olvidé. Acá está, se mantuvo el mismo error. A ver, vamos a arreglarlo, ¿ya? No lo corregí, me olvidé corregirlo. A ver, lo coloco y tú lo identificas, ¿ya? Vamos a guardar primero. Ahora no. Permíteme colocar el último. Acá está. Vamos a colocar aquí. Premisa 1. ¿Ya está? Ahora sí. Todo. ¿Ya está? Todo. Deportista. Ahorita leo tu ejemplo, Windsor. ¿Ya está? Todo deportista lleva una vida sana. ¿Ya está? Voy a cambiarlo por aquí. Morado para que se mantenga el mismo orden. ¿Ya está? Pero el todo ya no va a resaltar. Listo, a ver, fíjate. Ahora sí. Lo agrando. Pero creo que se va a poner con... Ya está, animación. Así que vamos a borrarle la animación. Ahora sí. Listo, ahora sí, mira. Fíjate, mira. Premisa 1.
Todo deportista lleva una vida sana. Premisa 2. Marco es deportista. Conclusión, Marco lleva una vida sana. Fíjate, otra vez la estructura se cumple. De lo general, ya está, de todos los deportistas, a lo particular, a Marco nada más. Entonces la estructura se cumple. De lo general, de todos, a lo particular, a Marco. Entonces, check, la estructura se cumple. Segunda característica, la conclusión. A ver, veamos si se cumple. Premisa 1, todo deportista lleva una vida sana. Premisa 2, Marco es deportista. Si todo deportista lleva una vida sana y Marco es un deportista, profe, necesariamente Marco lleva una vida sana. Entonces, si tú te das cuenta, la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Hay una conexión aquí de necesidad entre las dos. Si todo deportista lleva una vida sana y Marco es un deportista, necesariamente Marco lleva una vida sana. Hay una conexión de necesidad. No puede aquí haber otra conclusión. Necesariamente si Marco es deportista, Marco lleva una vida sana. ¿Ya está? Entonces acá entre las premisas y la conclusión hay una conexión de necesidad. Hay una conexión necesaria entre las dos. ¿Ya? Listo. Entonces se cumplen ambas características. Otra cosa, si te has percatado, el primer ejemplo solo tiene una premisa y el segundo ejemplo tiene más de una premisa. Por la cantidad de las premisas, yo le voy a agregar un nombrecito a ambas. Ambas son inferencias deductivas, pero por la cantidad de las premisas, les voy a dar otro nombrecito. Esta lleva una premisa. Aquella inferencia que lleva una premisa, le llamamos inferencia inmediata. El ejemplo de abajo también es una inferencia deductiva, pero como tiene más de una premisa, le llamo inferencia deductiva mediata. Entonces, por su estructura, tenemos inferencias inductivas o deductivas. Y por la cantidad de las premisas, si tiene una, inmediata. Si tiene más de una, mediata. ¿Ya está? Listo. Vamos por aquí ahora con las inferencias inductivas para que veas la diferencia. ¿Ya está? Hagamos lo mismo. ¿Cómo es la estructura de la inferencia inductiva? Fíjate cómo cambia. En las inferencias inductivas, la estructura es de lo particular a lo general. ¿Eso qué significa? Que en la inferencia inductiva, las premisas son particulares, mientras que la conclusión tiende a ser general. Segunda característica. La conclusión deriva de las premisas solo en términos de probabilidad. No hay necesidad, solo es probable nada más. Vamos con unos ejemplos para que se entienda. ¿Ya está? Te voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo. La vacuna fue aplicada con éxito al paciente. Fíjate, no estamos hablando de todos los pacientes. Estoy hablando de un paciente. Dice al paciente. Es más, hasta yo le voy a dar nombre a este paciente. Vamos a decir que este paciente es Windsor. ¿Ya está? Listo. Entonces dice, la vacuna fue aplicada con éxito al paciente Windsor. ¿Ya? Entonces no estoy hablando de todos los pacientes, sino únicamente estoy hablando de un paciente. El paciente Windsor. Entonces, a partir de fíjate, estoy partiendo de lo particular. Entonces, a partir de esta premisa, yo llego a la siguiente conclusión. Si la vacuna fue aplicada con éxito al paciente Windsor, entonces la vacuna será aplicada con éxito a todos los demás pacientes. Fíjate, en el segundo caso, en la conclusión, ya no hablo de un paciente, hablo de los demás pacientes, todos los demás pacientes. Entonces, la conclusión ya no es particular, la conclusión ahora es general, todos los demás. De un paciente me paso a todo. Pero ahora yo te pregunto, ¿el que la vacuna haya tenido éxito en un paciente es condición necesaria para decir que tendrá éxito en todos los demás pacientes? La vacuna tuvo éxito en un paciente, ¿por ello debemos decir que tendrá éxito necesariamente en todos los pacientes? No, sí o no.
Por lo tanto, la conclusión ya no deriva de forma necesaria de las premisas, sino aquí solo hay un carácter de probabilidad. ¿Cómo es eso, profe? En este caso, yo podría decir la vacuna fue aplicada con éxito al paciente Windsor, entonces, o por lo tanto, la vacuna probablemente tenga éxito en todos los demás. Ese probablemente te deja abierta la posibilidad de que funcione en algunos y en otros no. Entonces hay una conexión solo de probabilidad. En cambio, las inferencias deductivas, la conexión es de necesidad. Si todos los deportistas comen sano y Marco es deportista, bueno, pues necesariamente Marco también come sano. Pero mire el siguiente ejemplo. La vacuna tuvo éxito en el paciente Windsor. Por lo tanto, ¿necesariamente tendrá éxito en todos los demás? No, no necesariamente. Solo probablemente, ¿no? Vamos con otro ejemplo. 1. Premisa 1. El plástico se dilata con el calor. Premisa 2. La madera se dilata con el calor. Premisa 3. El metal se dilata con el calor. Fíjate, estoy partiendo de casos particulares. El plástico, no se va a poder ver, solo lo subrayo. El plástico, la madera y el metal. Todos ellos son particulares. ¿Cuál tendría que ser la conclusión aquí? El plástico se dilata con el calor, la madera se dilata con el calor, el metal se dilata con el calor. Por lo tanto, la conclusión tiene que ser general. ¿Cuál tendría que ser la conclusión? La conclusión tendría que ser todo cuerpo, todo material, también Windsor, se dilata con el calor. Pero ahora yo te pregunto, el que la madera, el plástico y el metal se dilaten con el calor, ¿es condición necesaria para decir que necesariamente todos los cuerpos se dilaten con el calor? Correcto. Otra vez, profe, no solamente es probable. Entonces, en las inferencias inductivas, la conclusión tiene un carácter de probabilidad. Probablemente todos los cuerpos se dilaten con el calor, pero probablemente, ¿no? ¿Listo? Entonces, por la estructura se cumple y también el carácter de la conclusión. Para terminar, ambas son inferencias inductivas, pero si te has dado cuenta, la primera tiene una premisa y la segunda más de una. Dale tú solito nombre al primer ejemplo. ¿Cómo le llamaremos? Por su estructura sería una inferencia inductiva. Y por la cantidad de las premisas, ¿qué nombre le das? Correcto, Estela. Inferencia inductiva inmediata. ¿Ya está? Y el segundo ejemplo. Correcto. Inferencia inductiva mediata. ¿Ya está? Correcto. Muy bien. ¿Ya está? A ver, dale nombre a este ejemplo. Dale nombre a este ejemplo. Dale nombre. Por su estructura, ¿qué inferencia será? Primero por su estructura. Inductiva o deductiva. Por su estructura. Primero, inferencia deductiva, correcto. ¿Por qué deductiva? Porque parte de lo general y llega a lo particular. Inferencia deductiva. ¿Qué más? Correcto, mediata. Ya está. ¿Por qué mediata? Porque solo tiene o porque tiene más de una premisa. ¿Ya está? Excelente. Ya, a ver, dale nombre a este otro ejemplo. A ver, ahí está cargando. Uy, está lento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ah, ya entendí. Listo. Ahora sí. Ya. Dale nombre a ese ejemplo que tienes ahí. Ay, ahora sí. Todos los peces son animales acuáticos, los tiburones son peces, los tiburones son animales acuáticos. Lo mismo, profesora, inferencia deductiva mediata. ¿Ya está? A partir de lo que acabas de escuchar,
Mínimo cuántas premisas debe tener una inferencia. Mínimo cuánto. Correcto, Estela. Mínimo una premisa. Ya está. Máximo, ya las que quieras. Fíjate en el ejemplo 2 de las inferencias inductivas. Ahí tienes 3 premisas. ¿Ya está? Te doy un dato último, ya que me has caído bien porque estás excelente hoy día. Estás irreconocible hoy día. Ya te doy un dato y lo anotas porque lo voy a borrar. Esto si no se queda. ¿O dónde lo coloco? A ver, para que se quede almacenado. Ya, por aquí lo anoto. Te doy un dato, ¿ya? Un dato. Otro ojo, mira, esta parte está llena de ojos. A ver, a la inferencia deductiva, ojo, deductiva. La inferencia deductiva mediata que presente solo 2 premisas, solo 2, y su conclusión, una inferencia deductiva mediata que tenga 2 premisas y una conclusión, recibe el nombre de silogismo. Entonces, ¿qué es un silogismo? Un silogismo es una inferencia deductiva mediata que solo presenta 2 premisas, no más, y su conclusión. Profesora, ¿podríamos decir que en este caso el ejemplo que tenemos aquí sería un silogismo? Sí, porque aquí hay 2 premisas. Este, por ejemplo, sería un ejemplo, un caso de silogismo, porque es una inferencia deductiva mediata y además solo tiene 2 premisas. Por lo tanto, es un buen ejemplo de silogismo. Ojo que no todas las inferencias deductivas son silogismos. Si tú agregas una tercera premisa aquí, ya no sería silogismo. Recuerda, silogismo solamente es cuando tiene 2 premisas, no más. ¿Ya está? ¿Listo? Si tiene una más, le añades otra, ya no es silogismo. Silogismo solo 2 premisas, no te olvides. Listo. Hasta aquí entonces hemos terminado con toda la primera parte correspondiente a las inferencias. ¿Ya está? ¿Cuándo es válida? ¿Cuáles son los tipos? Y cómo diferenciarlas de las proposiciones. Ahora sí, en esta segunda parte vamos a hablar de las falacias. Esto ya es facilito, sencillito y puntualito. ¿Qué son las falacias? Ya lo venimos diciendo hace rato. Son razonamientos entre comillas nomás, ¿no? Lógicamente incorrectos, inválidos. ¿Ya está? Ah, ya, a ver, Windsor, antes de que continúe. ¿Dónde está tu ejemplo? Que ya se perdió ya. A ver, profe, si yo digo esto, los duendes son trabajadores. Mi tía es duende, por lo tanto mi tía es trabajadora. ¿Esto entraría en la clasificación de la inferencia válida? Ya, pero no te olvides, Windsor, que las inferencias están compuestas de proposiciones y las proposiciones hablan de cosas que hay en la realidad. Entonces, cuando tú dices mi tía es un duende no se ha comprobado que existe en la realidad. Entonces tú podrías decir, por ejemplo, mira, incluso ahí en la primera me dice, los duendes son trabajadores. Entonces, eso no se comprueba en la realidad. Eso no sería una proposición. Para que sea una proposición, tú tienes que hablar de cosas que hay en el mundo. ¿Te das cuenta? Cosas que puedas comprobar en la realidad. Recuerda, la inferencia está compuesta de proposiciones y las proposiciones hablan de cosas que hay en la realidad. Pueden ser verdaderas o falsas, pero al fin y al cabo describes o dices algo que hay en la realidad. ¿Ya está? ¿Me dejo entender? Te doy un ejemplo. Mira, con proposiciones falsas de repente y con inferencia válida. Tampoco, las creencias tampoco. Claro, sería ello, Windsor, una pseudo proposición. Recuerda, la inferencia está compuesta de proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Son oraciones que dicen algo de la realidad, son oraciones que se puedan comprobar. ¿Ya está? Si es verdadero o falsa, no le importa la lógica, pero sí le importa que que la inferencia esté compuesta de proposiciones que digan algo de la realidad. Por ejemplo, yo te puedo decir, premisa 1, todas las ciencias
son ciencias sociales. Premisa 2. La biología es una ciencia. Ya, ¿cuál tendría que ser, Windsor, la conclusión para que esta inferencia sea válida? ¿Cuál tendría que ser la conclusión? La conclusión tendría que ser, por lo tanto, la biología es una ciencia social. Ya fíjate, ya está. A ver, primero analicemos. Todas las ciencias son ciencias sociales. Esta es una proposición. ¿Por qué es una proposición? Porque se puede comprobar en la realidad. Hay ciencias en la realidad y hay ciencias sociales. Esto puede ser verdadero o puede ser falso. Profe, ya lo comprobé en la realidad y acabo de encontrar que esta proposición es falsa, porque no todas las ciencias son sociales. Están también las ciencias naturales, están también las ciencias formales. Es una proposición falsa. Ok, dejémoslo así. Proposición falsa. Siguiente ejemplo. La biología es una ciencia. Profe, esta también es una proposición porque estoy hablando de algo que hay en la realidad, la biología. Y también existe en la ciencia. Correcto. Profesor, es una proposición verdadera. Ya lo comprobé en la realidad. Ok. La biología es una ciencia social. Profe, esto también es una proposición porque estoy hablando de la biología y una ciencia social y ambas existen en la realidad. Pero al comprobarlo en la realidad, profe, esta es una proposición falsa. Ok, listo. Ahora bien, a la lógica no le interesa si esta proposición es verdadera o es falsa. No le importa. Pero lo que sí le importa es que ella diga algo que hay en la realidad. ¿Ya está? Ahora, si es verdadero o falso, eso no le interesa a la lógica. Pero por lo menos que esté estructurada de cosas que sí hay en la realidad. ¿Listo? Luego, la lógica dirá, ¿la conclusión deriva de las premisas? Sí, sí deriva. Entonces, le voy a llamar a esto una inferencia válida. ¿Por qué le llamo inferencia válida? Válida, es válida, Estela. ¿Por qué es una inferencia válida? Porque la conclusión deriva de las premisas. Hay conexión entre las dos. Profe, pero esta proposición es falsa y esta también es falsa. Sí, pero como te repito, a la lógica no le importa si las proposiciones son verdaderas o falsas. Lo único que a la lógica le importa es que la proposición diga algo de la realidad. ¿Ya está? Nada más. Ya si es verdad o falso, eso no le importa. ¿Ya? ¿Se entiende, Windsor? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, cuando tú me dices algo de duendes, eso no se comprueba en la realidad, pues hijo. Es una pseudo proposición, ¿ya ves? Es más, hasta me has dicho, mi tía es un duende. Eso no lo puedes comprobar, pues. En cambio, yo sí puedo comprobar si las ciencias, todas las ciencias son sociales, ¿sí o no? Menos mal que dijiste tu tía y no la profesora de filosofía, ¿no, desgraciado? Ya, nomás digo, ¿no? Ya, listo. Ahí tenemos. Pero muy buena pregunta, Windsor, ¿ah? Muy buena pregunta. Ya borro entonces. Ya, ahora sí. Volvemos a la falacia. Usted decía, la falacia es un razonamiento lógicamente inválido, incorrecto. ¿Ya está? Pero, como decíamos al inicio, las falacias tienen la particularidad de ser muy persuasivas, buscan persuadirnos de que están bien, buscan convencernos. Entonces, las falacias son razonamientos inválidos, aunque psicológicamente suelen ser muy persuasivas. ¿Qué significa que sean persuasivas? Que buscan convencernos de que están bien. Y a veces pues lo logran, ¿no? Parecen válidos, tienen la apariencia de ser válidos. ¿Ya está? Y nos logran convencer, ¿no? A gente que no sepa sobre lógica, es fácil que caiga en falacias, ¿no? Claro. Existen dos tipos de falacias. Están las falacias de atingencia y están las falacias de ambigüedad. ¿Cuáles son las falacias de atingencia? Aquellas falacias en las que no encontramos ninguna relación entre las premisas y la conclusión. ¿Ya está? Recuerda que hace un rato habíamos dicho que una inferencia es válida si la conclusión deriva de las premisas. Ya, una falacia de atingencia
será aquel razonamiento en donde no haya conexión entre las premisas y la conclusión. ¿Ya? Y aunque tu profe de lenguaje se esfuerce mucho por tratar de enseñarte cómo se escribe gramaticalmente hablando, lamentablemente nosotros al hablar o escribir cometemos muchos errores. Nos olvidamos la coma, nos olvidamos del punto, hablamos ambiguamente, lo que genera que entonces cometamos falacias. Entonces las falacias de ambigüedad surgen por el mal uso del lenguaje. ¿Ya está? Claro, Estela, ¿no? El perro de mi vecino. Ay, el perro de mi vecino ensucia todos los días acá mi vereda. Entonces, cuando leemos eso decimos el perro de mi vecino. ¿Quién el perro? ¿A quién es el perro? ¿El perro es el animal de mi vecino o mi vecino? ¿No? Entonces ahí estamos cometiendo, por ejemplo, una falacia. El vecino dice. Ahí tenemos, ¿no? O a veces cuando nos olvidamos la coma, el punto, también cometemos falacias, ¿no? ¿Listo? Ya. Pero a ver, vamos primero con las falacias a ver, empecemos con las falacias de ambigüedad primero, las que surgen cuando utilizamos mal el lenguaje, ya que por ahí Estela empezó por aquí. A ver, primero tenemos la falacia de equívoco. Esta es la falacia que cometemos cuando estamos argumentando, razonando, y al hacerlo utilizamos una misma palabra en nuestra argumentación. El problema es que utilizamos una misma palabra, pero comenzamos a darle significados diferentes, es decir, sentido polisémico. A veces las personas cuando argumentan, hijo, o están hablando, suelen utilizar una misma palabra y le otorgan diferentes significados. Y ahí se comete una falacia, la falacia de equívoco. Una misma palabra, pero con más de un significado. Por ejemplo, supongamos que de repente Stephanie esté argumentando y diga, ¿no? Carmen es una heroína. ¿A qué hace referencia la palabra heroína? Heroína hace referencia a una mujer fuerte, valerosa, ¿no? Superhéroe, ¿no? ¿Listo? Pero ahora mira, premisa 2. Sigo hablando, sigo argumentando y vuelvo a utilizar la misma palabra, heroína. Pero ahora digo, bueno, pero la heroína es una droga. Fíjate, en mi argumentación he utilizado una misma palabra, pero le he dado dos significados. Aquí es un adjetivo positivo, ¿no? Valiente, héroe, ¿no? Una mujer valerosa. Y en el segundo ya hace referencia a un sustantivo, ¿no? A una cosa, una sustancia. Ya, fíjate, le he dado dos significados. Entonces, al haberle dado dos significados, genero una conclusión ambigua. ¿Cuál sería la conclusión? Claro, Estela, la conclusión sería, Carmen es una droga. Esta sería una falacia de equívoco. Porque, ¿qué de lógico? A ver, ¿cómo que Carmen es una droga? ¿Qué sentido lógico hay ahí? Profe, pero puede ser una metáfora. Carmen es mi droga, profe. No, desgraciado, ¿qué estás hablando? ¿Ya está? Entonces, al utilizar una misma palabra con más de un sentido, cometemos una conclusión ambigua, ¿no? Eh, Sin sentido, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, a ver, Estela, ya está, Estela es, por ejemplo, una heroína. Mira, continúo con la palabra heroína, ya está, ¿listo? Ya sabes que hace referencia a valiente, ¿no? Premisa 2. Pues yo sigo hablando y digo, la heroína, ya está, es tóxica, ya está. La heroína es tóxica. Ahora estoy hablando de la heroína como una droga, ¿no? Entonces, fíjate, al final yo junto ambas y tengo la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Estela es tóxica. Profe, es verdad, es verdad. No, ¿qué estás hablando, oye? Entonces, genera como que es tóxica. ¿Acaso es una sustancia? ¿Qué cosa, profe? Pero en sentido metafórico, sí, profe, ella es tóxica, profe. No, hijo, esto no se puede comprobar. La toxicidad es una propiedad de las sustancias, hijo, ¿no? Negativas. Claro, no, Estela, no. Por favor.
falacias de equívoco, ¿ya? Segunda falacia de ambigüedad, las falacias de anfibología. ¿Cuándo surgen las falacias de anfibología? Cuando hay una mala construcción gramatical. Esta es la falacia que ocurre cuando escribimos mal, cuando nos olvidamos el puntito, la coma. Gramaticalmente hablamos o escribimos mal, lo que genera una mala interpretación del discurso. Por ejemplo, a ver, fíjate que tu mamá vaya al mercado y le diga, no, casero, casero, por favor, véndame 2 soles de camote para el perro de mi marido. Entonces el casero, ¿no? Señora, que me dé, casero, apúrese, 2 soles de camote para el perro de mi marido. Entonces, señora, yo le vendo el camote, pero ¿quién es el perro, señora? No, el perro de mi marido. Acá está la anfibología. Gramaticalmente hemos escrito, hemos hablado mal, lo que genera una mala interpretación. ¿Quién es el perro? ¿El marido o el animal del perro? Ay, que estoy hablando. El animal del marido, ¿no? ¿Quién, no? Mira, hasta que incluso acabo de cometer otra falacia de anfibología, ¿no? Ya está. Ahí tenemos, ¿no? Los dos, profe, dice. Ahí tenemos. ¿Ya está? ¿Listo? Falacias de anfibología, ¿no? Ya está, listo. Como ese día mi sobrina, ¿no? Llega a la casa y sube corriendo al segundo piso porque iba a llegar su enamorado, ¿no? Y mi sobrina pues le grita desde arriba a su mamá, ¿no? Va subiendo y le dice, mami, no te olvides, por favor, de guardarle comida para el perro de mi enamorado. Y todos mis hermanas estamos en la sala, ¿no? Nos quedamos sorprendidas porque que le dijimos, bueno, yo le dije, no, bueno, ya sabemos que tu enamorado es un perro, pero no tienes que decirlo a todo el mundo, ¿no? Ella lo entendió, bajó y dijo, no, no, he hablado mal, perdón, perdón. Me refería al perro, o sea, al animalito de mi perro, mi enamorado tiene su cachorro, ya te entendimos, ya nos enteramos todo de que tu enamorado es un perro, ¿no? Ahí se fue. Falacia de anfibología, ¿no? Listo, ya está. Y finalmente tenemos las falacias de énfasis, ¿ya está? ¿Cuáles son las falacias de énfasis? Ujú, claro, ¿no? ¿Cuáles son las falacias de énfasis? Cuando de todo un discurso tratamos de resaltar una parte del discurso, ¿no? ¿Listo? Tratamos de resaltar una parte del discurso y al resaltar una parte del todo, le cambiamos el sentido a la expresión. Generamos ambigüedad. Por ejemplo, esto lo suelen cometer más que todo los diarios, ¿no? Las revistas, cuando quieren hablarte de algo y colocan titulares, digamos, donde resaltan una parte de todo el discurso y esa parte que se resalta pues genera ambigüedad, ¿no? Claro, los diarios, las revistas, por ejemplo, ¿no? Tienes un titular grandote que dice, Susy Díaz ingresó a San Marcos y tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ella sí pudo? Te acercas al periódico y lees abajo en letra chiquita para comprar sus entradas para el concierto de Mar Anthony. Ah, ya, bueno, bueno, dices tú, ¿no? ¿Listo? Entonces, acá, esto es un todo. Lo que se hace, se resalta una parte. Y cuando tú resaltas una parte, le cambias el sentido, pues. Porque la gente, este, tú, por ejemplo, Stephanie, cuando lees este titular, dices, ¿cómo? ¿La SUS ingresó a San Marcos? ¿Y en qué momento se estuvo preparando? Y yo tantos años preparándome y ella sí, ¿te das cuenta? Hasta que te acercas y lees lo que está bajito. Entonces, a veces los diarios cometen este tipo de titulares, ¿no? Por ejemplo, yo tenía aquí en mi celular, justo yo siempre que puedo, tomo capturas, imágenes, porque siempre lo utilizo en clase. Pero, por ejemplo, hubo un titular hace poco en un periódico Chicha también, lamentablemente, donde decían, pues, un titular que incluso mezclaba falacia de anfibología y de énfasis. Ay, no lo encuentro.
pero el titular decía, a Martín Vizcarra lo clavan primero. Entonces, cuando yo leí, ¿no? Ese titular, dije, ¿qué? A Martín Vizcarra lo clavan primero. ¿Qué es eso? Dije que, mira, ahí hay falacia de anfibología porque aquí hace referencia a clavar, ¿no? Bien ambiguo es el lenguaje y bien en doble sentido, ¿no? Pero también hay énfasis porque ese era el titular del diario. Y cuando yo me acerco, en el diario abajo decía, Martín Vizcarra dará la cara por el Perú y será el primero en vacunarse para ser de modelo o de ejemplo a los peruanos, ¿no? Que se tienen que vacunar. Pero fíjate, ahí ya se cometió una falacia, doble falacia encima. Sí son los titulares, ¿no? Otro titular que lo leí en una revista decía, incendio en París. ¿No? Incluso creo que en la PRE también tomaron el mismo ejemplo, pero decía incendio en París. Entonces yo cuando me acerco digo, ¿qué? No, decía el titular revolución e incendio en París, una cosa así. Y yo dije, ¿revolución? ¡Ah! ¡Hala, los franceses son bravos! Dije, a ver, a ver, a ver. Me acerco, leo y decía revolución por el gran mes de la moda en París, ¿no? La revolución de la moda. Y dije, bueno, te das cuenta. Falacia de anfibología, perdón, falacia de énfasis, ¿no? Resaltamos una parte del todo y le cambiamos sentido también, ¿no? Listo, ahí tenemos entonces, muchachos, ¿ya? Ahora sí, vamos con las falacias de atingencia, que son las falacias donde no hay conexión entre las premisas y la conclusión, ¿ya? Primero tenemos las falacias ad verecundium. Estas son las falacias que surgen cuando queremos defender una idea, pero lo hacemos no dando razones que justifiquen dicha idea, sino que lo hacemos apelando a una autoridad, como ya hemos explicado hace un ratito al inicio de la clase, ¿no? Apelación a la autoridad, ad verecundiam. Yo te he colocado por aquí otro ejemplito. La pena de muerte debe legalizarse en nuestro país, ¿no? Fíjate que incluso es una conversación coloquial, porque ambos aquí están en un bus, ¿no? Lo que podríamos decir que entonces las falacias, sobre todo, se cometen en nuestro lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje ordinario, o como me decía un alumnito por ahí, profe, en el lenguaje estándar, ok, válido, ¿ya? Em, la pena de muerte debe legalizarse en nuestro país. Entonces la chica le dice, no estoy de acuerdo, pero ¿qué razones tienes para afirmarlo? Razones. Ella le está pidiendo razones. Entonces, en lugar de dar una razón, cometes una falacia ad verecundiam cuando dices, ¿acaso no sabes que Immanuel Kant, uno de los más grandes filósofos que han existido en la Tierra, lo defendía? Entonces, fíjate, estás apelando a la figura de Immanuel Kant, a una autoridad para respaldar tu punto de vista. Puede que la teoría de Immanuel Kant sobre la pena de muerte sea buena, interesante, pero no puedes respaldar tu punto de vista apelando a alguien, pues a la figura, ¿no? Porque Kant lo dijo, claro, así es Estela, ¿no? Falacia ad verecundiam. Falacias ad misericordiam, el dogmatismo es un ejemplo, sí, Jason, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, Jason, cuando te dicen los cristianos, para hablar de, por dar un ejemplo, ¿no? Porque ellos son dogmáticos. Por ejemplo, cuando un cristiano te dice Dios existe, ¿no? Y hay paraíso. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, porque el Padre lo dice, porque la Iglesia lo dice. Ahí están apelando a las autoridades. ¿Quién sería la autoridad? La Biblia, la Iglesia, el Papa, ¿no? Etc, etc, etc. Ahí hay falacias ad verecundiam, ¿ya? Luego tenemos las falacias ad misericordiam. De nada, hijo. Estas son las falacias que surgen cuando en lugar de defender una idea dando razones, lo hacemos pero apelando a la pena, a la compasión, a la lástima, ¿no? Por ejemplo, una persona que te diga, ¿no? Disculpe, señorita, ¿podría comprarme esta crema para manos? No, gracias. Entonces, señorita, por favor, cómpremela. Entonces, se supone que tú como vendedor deberías darnos las razones de por qué yo debería utilizar esa crema, ¿no? Dime por qué, cuáles son los beneficios que me aportarán. Entonces, cometes una falacia ad misericordia cuando en lugar de dar razones dices, es que no he vendido nada en todo el día y mi mamá está enferma, ¿no?
necesito el dinero para adquirir sus medicinas y encima te pones a llorar. Entonces ahí estás ya incurriendo en falacia ad misericordia. Yo te compro no por lo bueno del producto, sino por pena, ¿no? Apelación a la pena. Claro, este tipo de falacias sobre todo se suelen cometer en los buses, ¿no? De repente, mientras vas viajando, es muy común que aquí en el Perú suba gente a venderte algún producto, ¿no? Pero antes de venderte el producto, ¿qué hacen? Te cuentan una historia triste, su historia trágica, ¿no? Hasta incluso algunos lloran, ¿no? ¿Ya está? Claro, ¿no? Ya me aprendí sus historias también. Sí, pues, ¿no? Entonces te lloran, te conmueven, ¿no? Y tú dices, ay, no, este joven necesita, ¿no? Más que yo. Entonces mejor lo ayudo, lo ayudo. Tome, joven, tome, tome. Me solidarizo, joven, con usted, ¿no? Ya tome mi almuerzo, me lo estaba llevando para allá. Tome, tome, joven, ¿no? Hay otros que nos convencen tanto que no tenemos dinero, pero tanta pena nos dan que entonces les damos hasta lo que tenemos, una galleta, una fruta, ¿no? No tengo dinero, joven, pero me ha conmovido tanto su caso que tome mi mandarina, joven, ¿no? Hay gente que hace eso, ¿no? Pero esas son falacias ad misericordiam, ¿ya? Falacias ad baculum son las falacias que surgen cuando en lugar de defender una idea dando razones, apelamos al miedo, a la amenaza, ¿ya está? Al temor. Por ejemplo, tienes aquí el siguiente escenario, ¿no? Creo que lo mejor es que continuemos casados, le dice la mujer, ¿no? Entonces el esposo le dice, no veo una buena razón para continuar juntos. Entonces lo que debería hacer la esposa es darle razones, ¿no? ¿Por qué deberíamos continuar casados? Razones. Pero mira, la señora comete una falacia ad baculum porque le dice, si nos divorciamos, te voy a quitar la casa. Si nos divorciamos, te voy a quitar a los niños. ¿Acaso no te parece eso una buena razón? Piensa bien lo que vas a hacer. Entonces, fíjate, aquí hay apelación al miedo, a la amenaza, ¿no? Entonces, ¿quieres una buena razón? Una buena razón es bueno. Más que razón te doy un pequeño comentario. Si tú y yo nos divorciamos, te quito la casa y a los niños. Fíjate, estoy apelando al miedo. Ya me dio miedo, profe. Ahí tienes, pues, ¿no? También, Windsor, ¿no? Si no me dejas, me mato y te mato, ¿no? Hay gente tan tóxica hoy así, ¿no? Ahí tienes ad baculum, ¿no? Eso es una forma errónea de razonar. Quien también comete la falacia ad baculum es aquella persona que sube a venderte algún producto al bus. Bueno, no a venderte, hijo. Son esas personas que suben al bus y te dicen, señores pasajeros, acabo de salir hace media hora del penal Piedras Gordas. Entonces, cuando tú escuchas eso, ay, no, 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 no. Y encima te dice, hace media hora acabo de salir del penal Piedras Gordas. Es más, hasta te dicen cuál ha sido su delito. He estado ahí por hurto agravado y homicidio. Entonces, ya cuando te dice tú, ay, 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 ¿no? Yo te pregunto, ¿hay necesidad de que esta persona te diga que acaba de salir del penal? ¿Hay necesidad de que esta persona te diga cuáles fueron los delitos que cometió? No la hay, hijo, pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque quieren asustarte, quieren que tengas miedo. Entonces tu miedo va a generar que tú cumplas lo que ellos quieren, su cometido, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren? Que tú les des dinero. Entonces ellos apelan al miedo, al temor, a la amenaza para que tú al final les des lo que ellos buscan, que es dinero. Debes saber que esta forma de razonar es una falacia ad baculum, hijo. ¿Ya? Ojo con eso. Falacia ad baculum también la comete, por ejemplo, la municipalidad. Por ejemplo, cuando la MUNI arroja papeles por debajo de tu casa diciendo, vecino de San Martín de Porres, vecino de Caraballo, vecino de San Juan del Urigancho, prohibido sacar la basura fuera de las 8 de la noche, ¿no? Más allá de las 8 de la noche. Si usted saca su basura fuera de ese horario, hay multa. Fíjate, esa es una falacia ad baculum. La MUNI está cometiendo falacia. ¿Por qué, profe? Porque lo que debería hacer la municipalidad es darte razones de por qué tú no deberías sacar la basura más allá del horario de las 8. De repente por contaminación, para prevenir enfermedades, darte razones.
Pero en lugar de hacerlo, la Moni lo que hace es apelar a tu miedo. Entonces te dice, no saques tu basura porque yo te multo. Hay un castigo. Entonces tú ya no sacas tu basura más allá de las 8, no por una razón lógica, sino porque tienes miedo a la multa. Entonces debes saber que la municipalidad también comete falacias. Y que comete falacias y quiere plata de pasar. Claro, pero en este caso yo ya no estoy dedicándome o limitándome, Estela, a hablar sobre sus motivaciones inmorales, ¿no? Acá solamente estoy evaluando la forma en cómo razonan. Y entonces te estoy demostrando que la MUNI también comete falacias, ¿no? Y para ir terminando, tenemos por aquí las falacias ad hominem. Estas son las falacias que surgen cuando en lugar de responder al argumento de otra persona con un nuevo argumento, respondemos pero atacando su vida personal. Por ejemplo, fíjate, falacias ad hominem sería la siguiente, ¿no? ¿Supiste lo que dijo Antonio Romero, el candidato a la presidencia de nuestro país en el debate de ayer? No, no lo pude ver. ¿Qué dijo? Pues señaló que lo más importante para sacar al país de su atraso es invertir en educación. Fíjate, el candidato está dando una razón, ¿no te parece? Para sacar al país de la crisis, lo que deberíamos hacer es invertir en educación, ¿no? Entonces, ¿qué deberías hacer tú? Responder con un nuevo argumento a ese punto de vista. Pero en lugar de responderlo, en lugar de responder dando una razón, respondes diciendo lo siguiente. Pero ¿cómo pretende que creamos en lo que dice? Si él es un revoltoso que solo manipula a todos los que le siguen y los utiliza encima para obtener sus fines personales, que son el poder y la riqueza. Fíjate, en lugar de que tú respondas a su argumento, vamos a llamarle argumento 1, tú deberías responder con otro argumento a ese argumento. En lugar de ofrecer un argumento, lo que haces es atacar la vida personal, atacar su persona. Es decir, cometer una falacia ad hominem contra el hombre. Y de esto pues somos caseritos, ¿no? En la vida cotidiana la gente suele responder a las ideas de otros, no con una nueva idea, sino atacando su vida personal. Por ejemplo, yo te cuento nada más algo así, una chiqui. Hace un tiempo asistí a un debate sobre el aborto. Habían mujeres y habían también algunos varones. Entonces yo recuerdo que un chico levanta la mano y dice, pues no, todas estaban vertiendo sus ideas. Era un debate muy bonito, muy interesante. Pero dejó de serlo cuando un muchacho levantó la mano y dio su opinión sobre el aborto, ¿no? Y entonces de pronto una chica muy alterada y muy molesta levanta la mano y entonces nadie le da la palabra, pero ella solita le dice al chico, oye, yo no sé ni siquiera por qué tú estás aquí en este debate que es de mujeres. Mira, tú no eres mujer y tú no entiendes lo que pasamos nosotros las mujeres cuando tenemos que decidir sobre abortar o no. Tú no eres mujer, así que tú no sientes lo que nosotras, así que tu opinión no cuenta, tu opinión no vale. Entonces, muchas de ellas comenzaron a sentir y decir, oye, sí, pues él es varón, él no sabe lo que sentimos nosotras las mujeres. Entonces, ni siquiera debería opinar, que escuche, pero que no opine. Lamentablemente, muchas chicas que estaban presentes ahí estuvieron de acuerdo con lo que decía la otra, ¿no? Pero aquellas que sí sabíamos qué estaba pasando, pudimos decir que lo que ella estaba cometiendo era una falacia o miren, eso no es una forma correcta de razonar, ¿no? El que sea varón o mujer, lo que está haciendo es razonar. Entonces tú no le respondas atacando su vida personal, respóndele con un nuevo argumento, ¿no? Entonces, pero ya ves, la chica aquí cometió falacia ad hominem, atacó a la persona en lugar de responder con un nuevo argumento. Argumento cero, no hubo ataque nomás. Ojo con eso, ¿ya? Y para ir terminando, tenemos las falacias ad populum. Estas son las falacias que surgen cuando queremos defender o respaldar una idea porque la mayoría lo dijo. Por ejemplo, profe, ¿ha ido a ver Barbie? No, no he ido, profe, es buena. Ah, sí, sí. ¿Y por qué dices que es buena? Ah, profe, porque mucha gente lo ha dicho, profe.
Y si tanta gente lo dice y va a ir a verla, es por algo, profe. No, hijo, una cosa no es buena porque la mayoría lo dice o porque la mayoría la ha visto. No, 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 ya está. Pero hay gente que defiende su idea porque la mayoría lo dice, ¿no? Y tú no te quedas atrás, ¿ah? Tú también cometes esta falacia. Cuando pides permiso para salir y tu mamá te dice, no, muy peligroso que vayas por allá a esas horas. Entonces tú cometes una falacia ad populum cuando le dices, no, ma, no va a pasar nada. A mis amigos no les pasa nada. Si a ellos no les pasa nada, tranquila, ma. Ahí estás cometiendo ad populum, pues oye, desgraciado. ¿Ya está? Esta clase debería enseñársela a tu mamá mejor, ¿no? Para que esté bien preparada, pues hijo, ¿no? Y sepa que le estás cometiendo falacias. Qué pena que tu mamá no sepa sobre estos temas hoy. Ya está listo. Acá tienes otro ejemplo de falacia ad populum, ¿no? El 79% de los mexicanos se opone a legalizar la marihuana. Fíjate, dice el periodista Federico Salazar. Encima aquí tiene su gráfico, ¿no? No marihuana, 79% de la población. Entonces, tú cometes falacia ad baculum cuando dices, ¿ves? Ad populum, perdón. Tengo razón. ¿Y por qué tienes razón? Porque de ninguna manera debe legalizarse la marihuana en nuestro país. ¿Y por qué dices eso? La mayoría así lo piensa. ¿Ves? Ahí lo dice el periodista, el 79%. Si la mayoría lo dice, a veces por algo, pues. Entonces tú estás defendiendo una idea amparándote en la mayoría de personas. ¿Ya? Ad populum. Un detalle sumamente importante. Anótame que las falacias ad populum sobre todo se cometen en eventos donde hay grandes cantidades de gente. Por ejemplo, en eventos políticos, ¿no? Los meetings donde concurre un montón de gente, los políticos, uy, son expertos, hijo, cometiendo estas falacias. Eventos religiosos, donde hay grandes masas, también se cometen este tipo de falacias religiosos. Eh, Eventos políticos, religiosos, eventos de masas, ¿no? Sobre todo esto, ojo con ello, ¿no? Donde se apela al calor popular, ¿no? ¿Listo? A las emociones del pueblo, al calor popular. ¿Listo? Para convencer a alguien, ¿no? Ya está. Por ejemplo, en un meeting, ¿no? Cuando el candidato dice, a ver, ¿qué necesita mi pueblo? Y alguien por ahí grita agua y desagüe. Entonces, como ve el candidato ve que la gente va diciendo, sí, agua y desagüe, más se hace eco, 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 el alcalde o el candidato dice, les prometo agua y desagüe. Entonces, mueves masas, pues, porque la gente que necesita eso comienzan a gritar, sí, sí, ese es mi candidato. Entonces, ¿qué quieres tú? Votos. ¿Y a qué apelas? Al calor del pueblo, a lo que el pueblo necesita. Los engañas, pues, porque cuando llegas al poder todas tus promesas se van por la ventana nomás, ¿no? Palabras nomás. La falacia de ignorantiam es la falacia que consiste en apelar al desconocimiento o a la ignorancia que hay sobre un tema. ¿Ya está? Sí, pues sería muy bueno, ¿no? Y como tú sabes, no lo conocemos todo, ¿no? No sabemos si hay vida en Marte, no sabemos si existen los extraterrestres, aunque la ciencia hace poco, la NASA dio una entrevista donde decían que sí hay seres em, extraterrestres, ¿no? Pero que no podemos identificarlo. Justo hace una semana veía una conferencia que dieron, ¿no? Un poco rara, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿no? Que los ovnis sí hay, sí existen, pero no los tenemos identificados, pero tenemos la intuición, ¿no? Entonces, como tú sabes, no lo sabemos todo, no lo conocemos todo, no sabemos si Dios existe o no, no hay prueba, no tenemos pruebas de si hay vida o no en Marte, si hay vida en otros planetas, no sabemos si existen o no los extraterrestres, ¿no? Desconocemos muchas cosas, ignoramos muchas cosas, ¿no? Pero hay gente que se aprovecha de este desconocimiento para defender algunas ideas. Por ejemplo, fíjate aquí, supongamos que Windsor, ya está, le dice a Jason, ¿listo? Oye Jason, los extraterrestres, perdón, no existen. Entonces, Jason pregunta, ¿y por qué dices eso?
Se supone que aquí Windsor debería dar razones, de repente evidencia empírica y decir una justificación lógica. Pero Windsor comete una falacia ad ignorantiam cuando apela al desconocimiento que tenemos sobre el tema, porque no se sabe si hay o no extraterrestre, nadie lo sabe. Pero Windsor dice, bueno, los extraterrestres no existen porque nadie ha probado que existan. Entonces te das cuenta, como nadie ha probado que existan, entonces no existen los extraterrestres. También podría ser a la inversa. Windsor podría decirle, oye Jason, los extraterrestres sí existen. Entonces Jason le diría, ¡ah! ¿Y cómo así? ¿Por qué dices eso? Entonces aquí lo que debería suceder es que que Windsor debería darle una razón lógica, prueba empírica, evidencia. Pero Windsor comete una falacia ad ignorantiam cuando dice, los extraterrestres sí existen, porque nadie ha probado que no existan. ¿Te das cuenta? Está apelando a la ignorancia, al desconocimiento que como especie tenemos sobre sí ese tema, pues. Entonces a esto se le llama falacia ad ignorantiam. Lo mismo ocurre con Dios, cambia extraterrestres por Dios. Hay mucha gente que me ha dicho, por ejemplo, profesora, mm, Dios sí existe, profe. Entonces cuando yo le pregunto, ¿y por qué dices eso? Si no hay prueba todavía. Profe, pero sí existe. ¿Y por qué lo dices? Profe, porque nadie ha demostrado que Dios no exista. Y si nadie ha demostrado que no existe, entonces Dios existe, pues, profe. Fíjate, aquí se está cometiendo una falacia de ignorancia, se está apelando al desconocimiento que tenemos como especie sobre un tema para tratar de validar una idea. Apelación a la ignorancia se llama esta falacia, ¿ya? Y para ir terminando, tenemos luego la falacia de pregunta compleja y la falacia de causa falsa. ¿En qué consiste la falacia de pregunta compleja? En formular una pregunta que ya en el fondo tiene implícita la respuesta que se está esperando, que es una respuesta es una pregunta incorrecta. Por ejemplo, si yo te digo, ¿hace cuánto bebes alcohol? Fíjate, no te estoy preguntando si bebes o no bebes alcohol. De frente ya te estoy diciendo ¿hace cuánto? Entonces, ya te estoy inculpando indirectamente. Ya no, de frente te digo, Windsor, ¿hace cuánto bebes alcohol? En lugar de preguntarte, ¿bebes alcohol? Una vez que me digas, sí, bebo, yo recién ahí te diré, ¿hace cuánto? Pero a veces nosotros cometemos este tipo de falacia de pregunta compleja cuando de frente hacemos preguntas que ya tienen una respuesta implícita, ¿no? O por ejemplo, si yo te digo, Fabricio, alumno, ¿sigue copiando durante el examen? Entonces, Fabricio, supongamos que me digas, no. No, 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 no. Entonces, fíjate, ¿qué me estás demostrando? Que ya no copias, pero que antes sí lo hacías, porque yo te dije, sigue copiando. No, o sea, ya no lo haces, pero antes sí. Ay, 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 ay. Profe, sí, 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 sí. Pero peor, pues, si tú me dices que sí, me estás comprobando que lo sigues haciendo y que antes también lo hacías. Ah, entonces esa es una falacia de pregunta compleja. Esa pregunta que ya tiene implícito el sí, ¿no? Ya tiene la respuesta. ¿Hace cuánto? Sigue, ¿no? O por ejemplo, Estela, ¿sigue usted robándole a la empresa? No, 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 no. Ah, pero Estela, eso significa que antes sí lo hacías, ¿no? Estela, ¿sigue robándole a la empresa? Sí, 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 sí. Ah, Estela, o sea, antes le robabas y continúas. No, 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 ni antes ni ahora. Ah, pero ya caíste, pues. Pregunta compleja, ¿no? Por ejemplo, si tú le preguntas a tu bichoto, amor, ¿me sigue siendo infiel? No, mi amor, no. Ah, desgraciado. O sea que ya no me sigue siendo infiel, pero antes sí me eras infiel. ¿Eh? No, 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 no. Vuélveme a preguntar otra vez, otra vez, otra vez. ¿Me sigue siendo infiel? Sí, amor. Ah, desgraciado, maldito. O sea que antes sí, ahora sí. No, no, no. Amor, tu pregunta está mal. Correcto, Windsor. Entonces, a estas preguntas que ya tienen implícita una respuesta se le llama falacias de pregunta compleja. ¿Sabes quiénes suelen recurrir a este tipo de falacias voluntariamente con intención? Los abogados.
Los abogados incurren en este tipo de falacias para que los testigos pisen el palito, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Y la última falacia es la falacia de causa falsa. Esta es la falacia que surge cuando relacionamos efectos con causas con las que no tienen ninguna coherencia. Un buen ejemplo de falacias de causa falsa serían todas las supersticiones. ¿Ya está? Un buen ejemplo de falacias de causa falsa serían las supersticiones. Por ejemplo, profe, hoy me irá mal, efecto. ¿Y por qué te va a ir mal? Ay, profe, porque se me cayó la sal, causa. Te pregunto, ¿qué relación hay entre que se te caiga la sal y que te vaya mal? Ninguna conexión. Esa es una superstición. Causa falsa. Otra falacia causa falsa sería, por ejemplo, la que hizo mi sobrina el día de ayer. Mi sobrina me dice, tía, hoy sale el sol. Hoy sale el sol, le digo, ¿así? ¿Y por qué con tanta seguridad lo dices? Efecto, sale el sol. Sí, tía. ¿Y por qué lo dices? Porque hoy me he puesto polo negro y cada vez que me pongo polo negro sale el sol. Entonces, ¿qué tiene que ver tu polo negro con el sol? Le dije. Ay, tía, es que no es coincidencia. Ya van como 6 veces que me pongo polo negro y sale el sol. Yo te pregunto, ¿qué conexión hay entre el polo negro y mi sobrina y que salga el sol? Ninguna, ¿sí o no? Claro, ninguna. Pero ¿sabe qué fue lo más gracioso, Carla? Que al rato salió el sol. Y entonces ella me dijo, ¿ya ves, tía? Te dije, tía, te dije, tía. Pero claro, es una falacia causa falsa porque no hay ninguna conexión entre su polo y el sol, pues, ¿no? Ya está. O como otros chicos que he escuchado, profesora, los días lunes siempre me pasa algo. Los días lunes siempre, profe, pasa algo, ¿no? Los días lunes no me gustan porque son los días que todo me va mal, no me gusta. ¿Por qué dices eso? No, profe, que siempre ha sido así. No, hijo, no hay ninguna conexión entre el día lunes. Hasta incluso un alumno me llegó a decir que el mundo conspira contra él porque ha hecho que los lunes sean sus peores días, ¿no? ¿Qué iba a hacer el mundo contra ti hoy ni que fuese tan importante para el mundo, güey? Ya está. Te dejo aquí un último ejemplo para que tú lo leas y veas que hay una conexión falsa entre estos dos eventos que se mencionan, ¿ya? Listo, muchachos. Hasta aquí entonces hemos terminado con toda la clase del día de hoy. La próxima semana los espero para lo que será nuestra última clase de filosofía, que ya sería el tema nuevo de admisión, teoría de la argumentación. ¿Ya está? ¿Listo? Así que a minutitos y nada, continúen con lo que va de sus siguientes clases en el resto del día, ¿ya? Un fuerte abrazo, muchachos, para todos. Cuídense mucho y ya nos encontramos la próxima semana. Recuerda que las claves del PPT están en la parte final. Las claves materiales están en la parte final del PPT. ¿Qué es paralogismo y qué es sofisma? Ah, ya. Estela y Windsor. Las falacias a veces se cometen con intención de engañar, de persuadir, y a veces nosotros cometemos falacias sin intención. Como puedes darte cuenta, el joven que sube a venderte un producto y te cuenta su historia no sabe que está cometiendo una falacia. Tú cuando le lloras, por ejemplo, a tu enamorado para que no te deje, no sabes que estás cometiendo una falacia. Entonces, a las falacias que se cometen sin ninguna intención de engañar de forma involuntaria, Windsor se le llama paralogismo. Y a las falacias que se cometen con intención de engañar, de manipular, se le llaman, Estela, sofismas. ¿Ya está? Rosario, la falacia de división y composición queda a modo de tarea para todos ustedes. ¿Ya? Busquen, averigüen en qué consiste. La falacia de división es lo opuesto de la falacia la falacia de división es lo opuesto de la falacia de composición. Así que ya queda como tarea para que ustedes averigüen. Me gustaría darles toda la falacia, pero por cuestión de tiempo a veces es imposible. Así que ya queda como tarea para que ustedes busquen, averigüen y ya la siguiente clase, si tuviesen alguna duda, les ayuda a resolverla. ¿Ya? Listo, muchachos. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Tengo que entrar al otro salón. Nos vemos, nos vemos.